Situaciones absurdas como que personas que debían 60.000 pesos llegaron a deber 1.800.000 o incluso más. Y eso, individualmente considerado, es una infracción de carácter al consumidor. Pero cuando esa situación la empresa no la comunica al mercado, es decir, no le dice al mercado mi situación es mala, no tengo utilidades, ya la empresa comete un delito, que es el delito que la ley establece como emitir información falsa al mercado o a los organismos reguladores. Y eso es lo que básicamente realizaba la Polar en el núcleo de la conducta delictiva. Y eso también generaba otras conductas, pero eran derivadas de esta conducta anterior. Nosotros soñamos, somos jóvenes, tenemos ganas para crear, innovar y pensar en un mejor lugar para vivir. Y aunque a veces nos equivoquemos, queremos crecer, desarrollarnos y dejar una huella. Sabemos que es difícil lograr todo lo que anhelamos, pero con esfuerzo y tiempo, hasta lo imposible se vuelve posible. Por eso soñamos, para ser protagonistas del Chile del mañana, del país que el cardenal soñó. Universidad Católica Silva Enríquez. Soñadores de hoy, para el Chile de mañana. Explíquenos en qué consisten los delitos por los cuales se investiga a los ya citados alcaldes Fará y Moreno. Mire, la primera conducta que ellos cometen es la que describe el artículo 59, letra A de la Ley de Mercado de Valores, y entregar información falsa al mercado. Es decir, el mercado, una sociedad como la Polar, debe entregar información veraz, oportuna y suficiente, es decir, para que las personas que invierten tengan los antecedentes suficientes para los efectos de determinar si invierten o no invierten sus patrimonios en una determinada sociedad. La Polar lo que hacía básicamente entregar información falsa. En segundo lugar, que es la segunda conducta delictiva, lo que realizaba Empresas La Polar necesitaba financiarse, como esta empresa no tenía flujos de dinero como consecuencia de los pagos de las deudas de estos deudores, se tenía que financiar. ¿Cómo se financiaba? A través de contraer créditos a corto plazo, que son los denominados efectos de comercio, o a largo plazo, que son los denominados bonos. Y lo que establece la ley es que cuando uno va donde un inversionista a ofrecerle estos denominados bonos, se le debe entregar información veraz, información real sobre el estado de los negocios, porque eso va a determinar en definitiva el interés al que le presta el banco o el inversionista, va a determinar también la decisión de si le prestan o no le prestan el dinero. Es lo que ocurre cuando uno va a un banco a pedir un crédito. Cuando uno va a un banco a pedir el crédito, le piden a uno si debe o no de dinero en otras instituciones, si tiene o no tiene autos, si tiene o no tiene casa, si está o no en DICOM, etc. Eso en definitiva se traduce en lo que cometía la Polar, es decir, cuando solicitaba este financiamiento al mercado en las respectivas escrituras de emisión o prospectos, como denomina la ley, mentía. Y provocaba que esta gente, estos inversionistas, que son los inversionistas del mercado, ingresaban dinero a los patrimonios de la Polar. Y en tercer lugar, que es un tipo penal que es bastante más fácil, que es la de la Ley General de Bancos, es decir, cuando ellos iban al banco a pedirle prestado dinero, le mentían. ¿Por qué? Porque no le ocultaban la realidad de la situación de Empresas La Polar. Cuéntenos ahora, señor fiscal, sobre cómo ocultaron los dineros percibidos de las operaciones de repactación irregulares que realizaron los imputados. ¿Involucraron los acusados a familiares, amigos, contadores y abogados en dicho acto de ocultación? Mire, lo que se da en definitiva es lo siguiente. A partir, diríamos, del mes de septiembre del año pasado, y por iniciativa de algunos directores de Empresas La Polar, en las sesiones de directorio se empezó a cuestionar en forma muy fuerte cuál era la política de crédito y la política de riesgo de la empresa, porque a los directores parte de la información que se les entregaba empezó a no cuadrarle, es decir, se les decía por una parte que solamente se permitía renegociar una sola vez a las personas, pero realmente se encontraron con que habían 2, 3 personas renegociadas, muchas veces más, empezaron a aparecer informes extraños, entonces empezaron de alguna forma a ser más insistentes con la información. Posteriormente se provoca otro hecho, que es que en enero del año 2010 se retira de la compañía el gerente general hasta entonces, señor Nicolás Ramírez,
y antes de retirarse, como lo expusimos en la audiencia, le dice al señor alcalde que él tiene que dar a conocer la real situación de la empresa y las provisiones, es decir, el anticipo de la incobrabilidad de las cuentas, aumentarla considerablemente, desde el 15% que estaban hasta el 30%. Y con eso, consecuencialmente, la compañía no tenía utilidades, probablemente bajaba el precio de la acción, etc. A partir de esos dos hechos, los imputados, obviamente dándose cuenta que su periodo criminal, es decir, su periodo de comisión de delitos podía terminarse o al menos estaba acotándose, comenzaron a realizar diversas operaciones en sus patrimonios para los efectos de que estos patrimonios pudieran sustraerse de la acción de la justicia. Y nos encontramos con que dos de los imputados que habían estado casados durante 30 años, casualmente en este tiempo disuelven sus sociedades conyugales. Y lo que hacen es que adjudican una gran parte de sus bienes a sus cónyuges. Y por otra parte, en el periodo ya con posterioridad al hecho esencial del 9 de junio, es decir, cuando se destapa públicamente este escándalo de la Polar, ya los movimientos de ocultación jurídica de los bienes, es decir, tratar de distraerlos de la acción de la justicia, comienzan a ser mucho más fuertes, y estas personas comienzan a hacer operaciones que lo que persiguen es evitar que estos dineros ilícitos puedan caer en el comiso, en manos de las víctimas o los inversionistas que van a demandar civilmente, etc. Entonces nos encontramos con situaciones que ocurren a partir del principio de develamiento y como situaciones que ocurren ya con posterioridad al 9 de junio, en que incluso hay transferencia de sustanciales cantidades de dinero a parientes. Obviamente, parte de estas operaciones son operaciones que las personas no hacen solas. Cuando usted constituye una sociedad, hace un reconocimiento recíproco de deuda, constituye prenda respecto a crédito, etc. Las personas no lo hacen solas. Se asesoran de abogados que hay que obviamente analizar en qué contexto cometen estas operaciones, porque no se puede descartar que también puedan ser partícipes de los hechos si es que conocieron el origen ilícito de los bienes, que es lo determinante para el efecto de cometer el delito de lavado de activos. ¿De qué monto en dinero estamos hablando en toda esta trama de ilícitos? ¿Y quiénes son las verdaderas víctimas de ellos? Estamos hablando, en definitiva, cuando uno habla de este caso de la Polar, habla de montos muy considerables. En primer lugar, usted se encuentra que fueron renegociadas en forma unilateral. Hay dos interpretaciones. La interpretación más conservadora dice que fueron renegociadas en forma unilateral 511.000 personas, sobre las cuales existe certeza, prácticamente una certeza absoluta de que fueron renegociadas. Y hay atisbos, o hay mucha seguridad, lo cual obviamente tiene que confrontarse a futuro, con que otras 500.000 personas también sufrieron al menos algunas operaciones de renegociaciones automáticas. Sobre estas 500.000 personas que les mencioné en un comienzo, se realizaron más de 7 millones de operaciones de renegociaciones automáticas. Y algo, por ejemplo, que es bastante significativo, que solo este año se habían realizado más de 700.000 renegociaciones automáticas. Y las renegociaciones se siguieron haciendo hasta junio del presente año, es decir, hasta que se descubrió esta situación. O sea, no se trató de una situación que había dejado de realizarse. Estas personas siguieron realizando renegociaciones automáticas aun cuando estaban siendo perseguidos por ley del consumidor por el CERNAC, aun cuando tenían muchos reclamos en la superintendencia de banco por esta